¿Qué tal, amigas y amigos, hermanos y hermanas? Les saludo en el amor del Señor. Quiero compartir una palabra con ustedes en este día. Es bastante frío, ha llegado el invierno y el invierno es helado. Sobre todo en esta ciudad es bastante frío. Pero a lo que nos convoca, vamos a tener un ruido de un perrito por ahí acompañándonos, pero no lo podemos evitar. El tema de la palabra de hoy es un mensaje breve, no es muy amplio, no es muy grande, no es muy extenso. Es la letra mata. La letra mata. Segunda de Corintios, antes de que se haga una opinión o diga cualquier cosa, escuche la palabra primero y después me hace los comentarios debidos. No se deje engañar por el título del mensaje. El texto es 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿La letra mata? Recuerdo haber escuchado en mis primeros años de convertido la expresión: hermano, no estudié tanto, ya que la mucha letra mata. El que da vida es el Espíritu. También escuché expresiones tales como que la Biblia podría volver loco a quien la leyera, o que se podrían hacer invocaciones leyendo el Padre Nuestro al revés. Toda una buena cantidad de supersticiones basadas más que todo en la ignorancia y en la falta de conocimiento de la verdad revelada en la Sagrada Escritura. Lo cierto es que durante mucho tiempo existió un fuerte interés en que la palabra de Dios no llegara a oídos populares. Es decir, el pueblo no tenía la posibilidad ni el derecho de conocer a Dios a través de la Biblia, debido, por una parte, al alto número de analfabetismo. Por otro lado, los textos estaban escritos en un idioma que muy pocos conocían, que era el latín, y el único que podía interpretarla era la máxima autoridad de la Iglesia. Aún así, muchos arriesgaron sus vidas, sus bienes y familias, unos traduciéndolas a los idiomas propios y a los idiomas propios de cada región, otros llevándola a todo lugar. Entonces, si muchos dieron su tiempo y sus vidas para hacernos llegar la Biblia en nuestro propio idioma y pudiéramos adquirirlas, ya sea comprándolas con total libertad o mediante un regalo, ¿cómo podemos creer entonces que el estudio de ella nos llevará a la locura o bien a la muerte física? ¿Quién se beneficia de nuestra ignorancia? ¿Por qué la gente prefiere tener un conocimiento más bien supersticioso de Dios en vez de descubrir y conocer al admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? La gente piensa de repente que es más fácil tener un Dios a la medida de cada uno, un Dios de acuerdo a sus propias capacidades personales, y no conocer quién es realmente Dios, creador del universo, creador de todo lo existente, y más aún, el dador de la gracia que nos permite vivir con Él. Al estudiar el contexto de 2 de Corintios, como muchas veces lo hemos dicho, nosotros no podemos tomar un versículo en el aire y decir: oh, esto es una revelación profética, esto es una palabra que debemos poner en un marco y
No, no podemos. Tenemos primero que ver el contexto en que este texto fue dicho. Lo mismo pasa con esta porción de la Escritura. Debemos tomar en cuenta el contexto en que fue dicho. Y descubriremos de que había personas en Corinto que dudaban del apostolado y de la autoridad de Pablo. Probablemente algunos falsos maestros intentaban desviar a la congregación de la autoridad apostólica. Quizás había muchos porque la iglesia de Corinto era una iglesia grande, era una mega iglesia. Entonces, allí había no solamente, digamos, griegos, sino que también había muchos judíos. Y quizá el esfuerzo mayor era de los judíos que pretendían volver a las costumbres y tradiciones judaicas, llevar a los cristianos, no judíos, llevarlos a estas tradiciones, a estas formas, dando a entender de que debían volver, digamos, a lo que era la ley y todo lo que era lo que había sido entregado exclusivamente al pueblo judío. Sin embargo, Pablo les responde, pues no somos como muchos que comercian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y esto es importante destacarlo, eso está en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Pablo continúa explicando que no era necesario mostrar algún tipo de currículum. La gente le estaba pidiendo currículum a Pablo, dudando de su ministerio, de su apostolado. Entonces Pablo le está diciendo que él no necesita un currículum, ni siquiera necesitaba alguna carta de recomendación, porque la carta de recomendación eran los mismos creyentes de ahí de la iglesia en Corinto. Eran ellos que habían llegado a Cristo por la predicación de Pablo. Era Pablo quien había pasado por ese lugar. Él no había nada en Corinto y él predicó el evangelio en ese lugar y la gente comenzó a llegar. Entonces era absurdo de que a él le pidieran carta de recomendación o le pidieran un currículum, porque la carta de recomendación era la misma iglesia. No había necesidad. Es como si los hijos le pidieran cuentas al padre, por qué sé yo, por qué usted es nuestro papá. Es absurdo. Y Pablo les dice que la iglesia era una carta, como dice el versículo 3, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Este verso nos va a dar una pista para interpretar 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, pues vemos el contraste que hace Pablo entre las tablas de piedra, vale decir, las tablas de la ley o los mandamientos, ¿cierto? Una referencia al pacto de la ley del Antiguo Testamento, y la obra del Espíritu, la cual se hace directamente en el corazón humano. El apóstol estaba diciendo que su autoridad apostólica era evidente, pues el Espíritu había transformado sus vidas mediante la predicación del Evangelio, junto a aquellos que ministraban con él. Él y otros más que estaban ahí, ¿cierto? Que llegaron ahí. Fueron los que predicaron el Evangelio y ellos llegaron a Cristo y fueron transformados por esto. Esto no era algo que Pablo había logrado por sí mismo, pues el mismo Pablo no se consideraba competente para la gran obra de cambiar vidas para Jesús. No se consideraba competente para esto. Solamente Jesús es competente para hacer una obra tan grande. Algunas personas se niegan a ser usadas por Dios porque piensan que ellos mismos no están listos. Pero en un sentido nunca estamos listos o somos dignos. Si lo tuviéramos, la capacidad estaría en nosotros y no en Dios. Entonces, la clave para entender este versículo es que Pablo era ministro del nuevo pacto, el pacto a través del Espíritu, ¿cierto? No del antiguo pacto, es decir, de la letra, la ley. Este versículo entonces se refiere a un contraste entre estos dos pactos, el antiguo y el nuevo. El antiguo pacto, dice Pablo,
es el de la letra, y la letra mata. En el sentido de que el mandamiento, como el mismo apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, ¿cierto? Que el mandamiento le dio la ocasión para pecar. Le dio la ocasión para conocer, en realidad conocer el pecado, darse cuenta que lo que hacía era pecaminoso, y ese pecado, ¿cierto?, le provocaba la muerte. No lo llevaba a pecar, sino que le mostraba, la ley le mostraba, ¿cierto?, lo que era el pecado, pero la ley no le daba respuesta, sino que simplemente le condenaba. Por otro lado, el nuevo pacto, el del Espíritu, vivifica. Este pacto por sí mismo, el antiguo, no tenía capacidad alguna de producir vida. Era un código condicional que Dios había hecho con su pueblo, pero que sin embargo quedaría reemplazado por un nuevo y mejor pacto. Y eso lo dice Jeremías, lo dice Isaías, lo dice en varias partes, que Él iba a poner un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo, ¿cierto?, iba a quitar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne, y en este corazón de carne iba a escribir su palabra, iba a escribir sus mandamientos. Y al ver un corazón de carne, ¿cierto?, un corazón dispuesto, es que se iba a conseguir, ¿cierto?, ser obediente a la palabra de Dios. La ley, ¿cierto?, la ley condenaba, era un pacto de condenación, tanto así que la persona bajo ese pacto estaba bajo maldición. Ninguna persona podía cumplir los requisitos de la ley, y por lo tanto toda persona bajo ese pacto sería juzgada y encontrada culpable. Por eso tenían tantos rituales, tenían tantos ritos. Presentar un cordero en el altar del templo para perdón de los pecados. Y eso era constante, y era todos los años, debían hacerlo por el hecho de que este pacto no limpiaba, no perdonaba, sino que condenaba. Y la forma, ¿cierto?, de cumplir con ese pacto era llevando un cordero cada año para perdón de los pecados. El nuevo pacto viene con la promesa y el poder del Espíritu Santo, con la ley escrita en el corazón. Es el pacto de la regeneración, es el que produce vida. Inaugurado y mediado por el Señor Jesucristo, era el mismo prometido en el Antiguo Testamento. Pero, a diferencia del antiguo pacto, este nuevo venía con la promesa y el poder del Espíritu Santo, con la ley no escrita en tablas, sino en el corazón de cada creyente. Es el de la regeneración, es un pacto que produce vida. Así que Pablo, en este texto, enseña la maravillosa bendición que tenemos aquellos que estamos bajo el pacto de vida, por medio de la regeneración del Espíritu, por la obra de obediencia de Jesucristo al Padre. No es por nuestros méritos lo que nos permitió a nosotros entrar en este nuevo pacto, porque el antiguo pacto nos condena. Pero quien pagó esa condena fue Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, ahora estamos en el nuevo pacto. Y a la vez somos ministros. Vale decir, nosotros somos los que debemos hablar, entregar este mensaje de este nuevo pacto, que viene a través de la obra de Jesucristo, a través de la sangre derramada en la cruz por Jesucristo. Eso nos hace ministros del nuevo pacto. Vale decir, nosotros somos los que ministramos, los que enseñamos acerca de este nuevo pacto a los que no lo conocen. Entonces, la Biblia no mata la espiritualidad. Por el contrario, le da un sentido correcto. Pero no basta con leerla, hay que escudriñarla, estudiarla de forma sistemática. Es ahí donde el estudio teológico se vuelve importante para el creyente. La Biblia es un libro que no solo es para leerse, es un libro para estudiarse, a fin de poder ser aplicado. De otra manera es como tragarse una comida, ¿cierto?, sin masticarlo y después escupirlo de nuevo, sin ningún valor nutricional aprovechado. La Biblia es la palabra de Dios.
Como tal, es tan necesaria como las leyes de la naturaleza. No podemos ignorarla, pero cuando lo hacemos, es para nuestro propio mal. No puede ser lo suficientemente enfatizada la importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas. El estudiar la Biblia puede compararse al extraer oro de una mina. Si hacemos un pequeño esfuerzo, solo escarbamos la superficie. Y solo encontraremos un poco de polvo de oro. Pero si nos esforzamos en realmente excavar en ella, la recompensa será de acuerdo a nuestro gran esfuerzo. Vale la pena estudiar teología, vale la pena consagrarnos al estudio bíblico. La Biblia nos trae vida, y vida en abundancia. Porque el mismo Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os dará vida, y vida en abundancia. Entonces, no podemos decir de que el estudio de la Biblia o la letra nos mata. Sí, mata la ignorancia. Hemos visto muchos errores, hemos visto muchas teologías muy apartadas y muy alejadas de la palabra de Dios, cada una con interpretaciones propias, y muchas de ellas basadas en creencias populares muy alejadas de la palabra de Dios. Entonces, no podemos nosotros, después de escuchar esta palabra, aceptar el hecho de que podemos tener una fe basada en lo que yo creo. No puedo tener una fe basada en lo que yo creo. Mi fe debe estar basada en lo que es verdadero, y lo que es verdadero es la palabra de Dios, es la Biblia. Y eso nos va a traer vida. La ley nos mató, y eso lo entendemos a través de la lectura de la Biblia. Pero en Cristo resucitamos. En Jesucristo esa ley fue pagada. Y en Jesucristo, así como Él resucitó de los muertos, lo hizo para que nosotros tuviéramos vida eterna, y eso también lo aprendemos y lo conocemos en la palabra. Vale la pena estudiar teología, vale la pena consagrarnos al estudio bíblico. Esto jamás sería pecado o letra muerta, sino vida para el alma. Y además de eso, es un mandato. Debemos conocer, apreciar, valorar la palabra de Dios, porque es palabra de vida. El Señor nos siga bendiciendo y que podamos aprender cada día más de su palabra. Gracias. El Señor les bendiga.